Bueno, en realidad recuerden nada más así como un resumen súper rápido. Lo único que hicimos fue, bueno, se importan las librerías, en este caso NumPy y la clase image de PyL, que PyL es la librería que nos va a permitir estar manejando los píxeles de manera numérica aquí dentro de Python. Entonces, bueno, eso también es importante. Y luego lo único que hicimos fue crear una variable con el nombre array, ¿no? Definimos y construimos un array de 2 dimensiones del tipo NumPy, con la librería NumPy, donde todos los elementos eran 0, ¿no? Entonces, ¿cómo era este array? Bueno, tenía 100 arrays que a su vez tenían 200 elementos, ¿no? Entonces, es decir, es un array que contiene 100 arrays, donde cada uno de estos 100 arrays contiene 200 ceros. Entonces, es un array de ese tipo. Y después lo que hicimos fue ir iterando de manera inversa, por así decirlo. Si recuerdan, vamos iterando por columnas. Si se acuerdan de la tablita que hicimos, ¿no? O sea, porque lo que está haciendo aquí es eh, ir buscando a través del inciso X, ¿no? O sea, de la, del contador X, ¿no? Entonces, únicamente fuimos iterando desde el 0 hasta el 199, ¿no? Y luego para cada una de esas iteraciones se iteró de 0 a 99, ¿no? Entonces, lo importante de este for anidado es recordar que cada vez, digamos, para cada vuelta de este for, en el nivel superior, por así decirlo, este for tiene que iterar todas las veces que está definido, ¿no? En este caso 100. Entonces, en la primera vuelta, este for itera 100 veces. En la segunda vuelta, este for itera otras 100 veces, ¿no? Solamente que lo único que está sucediendo es que vean, o sea, en la primera vuelta, x vale 0, y entonces este for hace sus 100 iteraciones, ¿no? Cuando x vale 0. Luego en la segunda vuelta, x vale 1, y este for hace sus 100 iteraciones cuando x vale 1, luego x vale 2, hace sus 100 iteraciones cuando x vale 2, y así sucesivamente hasta que cumple las 190, bueno, las otras 198 vueltas que le faltan, ¿no? Entonces, eso es lo importante para que entendamos la lógica de los fors anidados. Y bueno, aquí lo que sucedía, como lo vimos así detalladamente, pues era que tomaba el índice de la posición en X, el índice de la posición en Y, ¿no? Y hacía esta operación módulo con la operación FLUR, división y FLUR, y si eran idénticos, pues el píxel se quedaba en 0, el píxel de la posición Y, 0. Si no, lo cambiaba a 255, que es 1, que era blanco, ¿no? Entonces se quedaba en negro o se ponía en blanco. Y bueno, este era todo el loop, salía y al final lo único que hacía era definir una variable img. Entonces de la librería image, a, esta función lo único que hace es crear una variable, perdón, una imagen de tipo raw, o sea, así cruda, por así decirlo, a partir de un array numérico, ¿no? Donde va a interpretar cada, cada píxel, lo va a interpretar de acuerdo al valor de la escala de grises, ¿no? O sea, de 0 a 255, ¿no? En este caso solo es, la escala de grises va de 0 a 255, pero en este caso pues solo tenemos blanco o negro. Y entonces guarda la variable aquí y después esta variable la guarda, pero ya en formato de imagen, ¿no? Entonces en PNG. Y bueno, ahí teníamos nuestra, ¿cómo se llama? Bueno, nuestra imagen final. ¿Ok? Bueno,
Vamos a ver el siguiente código. También es un ejemplo similar, ¿no? Entonces, este ejemplo lo que va a permitir hacer es que, bueno, aquí nada más es aquí digamos, estas líneas, lo único que me van a dejar hacer es ahora importar imágenes y luego convertirlas a números, ¿no? O sea, convertir esas imágenes a un array del tipo NumPy, de acuerdo a los valores de los píxeles en las escalas correspondientes. Aquí por eso a mí me gusta tener las dos, porque de este modo yo puedo ejecutar las líneas individuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean, si yo hago esto, ahí está, y luego voy a volver a importar la librería, ¿no? Y entonces voy a importar esta instrucción, ¿no? Que lo único que estoy haciendo es la librería imagen, le digo abrir, no tiene mayor complicación la instrucción, y le digo que abra la imagen que está en esta ruta de acceso y que me guarde esa imagen, o más bien ya es una información numérica esto, me la guarde en la variable img. Ahí está, ya la guardó. Y ahora el siguiente paso es que yo quiero que esta información que ya está aquí en img me la convierta en un array numérico, ¿no? Donde me va a dar la información de cada uno de los píxeles. Entonces, yo voy a definir una variable, por ejemplo, que se llame array, ¿no? Le digo numpy array. O sea, aquí lo que le estoy diciendo es, aquí lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo a la librería numpy, crea define un array, ¿no? Define un array nuevo a partir de esta información que te estoy dando, ¿no? Que es imagen. Y ahí está. Entonces, nada más si le echamos un vistazo al array, bueno, podemos ver que tiene bastantes. Vamos incluso a ver, o sea, si yo le digo array.size, ¿no? Vean, tengo 120, no, 1.251.936, pero si le doy array.shape, este es muy importante, apúntenlo, es muy importante el punto shape, ese es el que nos da la forma de los arrays, ¿no? Porque no siempre van a ser lineales. Entonces, aquí, ¿qué me está diciendo? Que este array que yo tengo aquí, ¿ok? Tiene 736 arrays, digamos, donde cada uno de esos 736 arrays contiene 567 elementos, ¿no? Entonces, vean, va a tener, este array va a tener 736 arrays de estos, así como están, de estos que estoy formando, ¿no? Y cada uno de esos va... Ah, no, perdón. Estos son 3-dimensional, o sea, ya tiene 3 dimensiones. Perdón. Ya. No, este está todavía, tiene un tercer nivel, es decir, tiene 736 arrays, donde cada uno de esos 736 arrays contiene 567 arrays, y cada uno de esos 567 arrays contiene 3 elementos. ¿Sí? Entonces, vean, tengo, incluso aquí creo que se va a ver claro, vean esta coma, vean dónde empieza este doble, digamos, doble corchete, ¿no? Aquí es donde yo me puedo dar cuenta de los niveles. Entonces, todo este es un elemento de los 736, ¿no? Entonces, veamos, vamos a... O sea, esto sí es como importante que lo entendamos, cómo está construido. Incluso vean, yo también me doy una idea de que es un array de 3 dimensiones porque vean cuántos corchetes tengo, ¿no? Entonces, los corchetes me van dando las dimensiones, ¿no? Entonces,
Vean aquí, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos, este es el elemento 1, luego este es el elemento 2, luego este es el elemento 3, y así hasta, ¿cuándo? Hasta el 736, ¿ok? Pero me dice, pero cada uno de estos 736 tiene a su vez 567 elementos. Entonces, ok, entonces, este es el elemento 1, dijimos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Dentro del elemento 1 hay 567 arrays, entonces voy a tener 1, 2, 3 y así hasta el 565, 566, 567. ¿Sí se ve? Y del mismo modo, para el elemento 2, entonces tengo 1, 2, 3, así 565, 566 y 567. Y aquí también lo que me dice el shape es que ahora de cada uno de estos 567, perdón, cada uno de estos 567, mejor dicho, tiene a su vez 3 elementos, ¿no? Entonces, pues entonces aquí lo veo claramente. Este es el elemento 1, este es el elemento 1 de 736. Luego, este es el elemento 1 de 567 y como puedo ver, cada uno de estos 567 va a tener, es un array que contiene 3 elementos. Pues ahí está eso, ¿no? Entonces, pues como pueden ver, es una manera muy sencilla de obtener la información de las imágenes como arrays, ¿no? Yo les sugiero que en su casa, o bueno, sí revisen varias veces lo de los arrays tridimensionales, ¿no? O sea, en realidad podemos tener arrays de cuantas dimensiones sean, ¿no? Bueno, ya más de 4 dimensiones quizá no sea tan común, pero a lo que voy es que es importante entender cómo se van construyendo estas dimensiones, ¿no? O sea, eh, si lo entendemos así como se lo estoy explicando, creo yo que es la manera más fácil de entenderlo. Entonces, entender que primero, o sea, esta es la primera dimensión, ¿no? Estos son, digamos, los elementos de afuera del array, ¿no? Y luego, esta es la dimensión que me dice cuántos elementos tiene cada uno de los elementos de este. Y luego la siguiente es la que me dice cuántos elementos tiene cada uno de estos. Y si hubiera una más, así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues es cosa de práctica, nada más. No tiene mayor complicación en realidad. ¿Ok? Entonces, vean, aquí hay maneras como muy simples, eh, sí, muy básicas de convertir las imágenes. La imagen es la imagen de las optativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una primera transformación muy simple es invertir eh, bueno, la escala de grises, ¿no? Entonces, eh, lo único que habría que hacer, por ejemplo, en este caso sería, para invertirla, sería tomar de referencia el blanco y restar todos los valores del blanco, ¿no? Entonces, vean, yo ya sé que en la variable array está guardada mi imagen, entonces si yo actualizo, no le voy a cambiar el nombre para no alterar esta imagen base, ¿no? Entonces, si yo únicamente hago 255 menos array, ¿no? Entonces lo que acabo de hacer es restar los números, ¿no? O sea, todos aquellos entonces vean que tenían 255 van a tener 0 y los que tenían otros valores, bueno, tendrán la diferencia de 255 con ese valor, ¿no? Entonces, y hago lo mismo, o sea, guardo la imagen. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo
creo una variable que se llame imagen invertida, ¿no? Y mando llamar la librería imagen de nuevo y llamo de una vez, llamo de nuevo la función que se llama fromArray y entonces ingreso el array con el cual quiero crear la imagen. Ahí está ya en la variable y únicamente le digo a la librería que guarde la imagen en el formato, pues en el formato que le estoy diciendo, ¿no? En el formato, en este caso, PNG, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que le voy a poner el nombre que yo quiero, le voy a poner igual test, inversión, ¿no? Y le digo, perdón, aquí es punto .png. ¿Ok? Y entonces, en teoría, aquí ya me la guardó. Si yo busco, ahí está. Y entonces vean que justamente, pues es lo que estaba en blanco, ahora está en negro, viceversa. Y bueno, el color también me lo invirtió, ¿no? O sea, vean que era, la información del color era en rosa y ahorita está en verde, ¿no? Entonces todos los píxeles por el valor los invirtió. Entonces, ¿saben? Entonces, bueno, ya nos quedamos en estas funciones básicas, ¿no? Voy a sacar una imagen que tenga como más color. Ok, bueno, esta no es que tenga muchos colores, pero... Entonces voy a usar esta imagen. Entonces, ahora vean que integramos, vamos a ir integrando algunas nuevas sublibrerías, ¿no? Entonces, por ejemplo, Image Filter, Image Enhance, Image OPS, ¿no? Básicamente son distintas funcionalidades para lo mismo, ¿no? Entonces, de una vez la voy a copiar, le voy a decir aquí que importe Image Filter, pero también le voy a decir que importe Image Enhance, ¿no? Para ahorrarme todo. Y finalmente Image OPS. Ahí está. Y entonces voy a abrir una imagen, la que acabo de jalar, que no sé dónde quedó. Ahí está. Entonces la abro y la voy a guardar en la variable img, ¿no? En realidad es esta. Nada más voy a cambiar la ruta de acceso. Ahí está. Ahí la tengo, ¿no? Ahora, esta instrucción, vean, estas tres, digamos, son es como lo que se conoce como, bueno, son unos informativos de la imagen en sí, ¿no? O sea, si yo le pregunto a Python cuál es el formato de la imagen, me dice, bueno, es PNG. Ok, ¿no? Si yo le pregunto a Python cuál es el formato, bueno, cuál es el tamaño, me dice, la resolución es 1920 por 1080. Ok, entonces, y finalmente el modo, o sea, el modo el formato del color, ¿no? Eh, bueno, pues es RGB y A, ¿no? Entonces, son 4 canales, ¿no? Entonces, pues vean, estas tres, pues también son importantes, las podemos estar usando a cada rato. Obviamente aquí para que estoy jalando imagen, a lo mejor les puede parecer como que no tiene mucho sentido. ¿Para qué le voy a preguntar a Python la información de una imagen si yo ya sé qué imagen estoy jalando? Sin embargo, hay muchas aplicaciones en las que jalamos muchísimas imágenes, ¿no? De carpetas. Entonces, este tipo de información pues nos permite ir sacando justamente la información de cada una de esas imágenes de manera individual, ¿no? Ok. Entonces, nada más déjenme mostrarles.
la imagen de referencia. Ok, esta es la imagen de referencia. Entonces, bueno, la primera opción que podemos hacer, digo, todas estas son instrucciones muy simples, pero nos van a servir para dos cosas que queremos hacer. Primero queremos transformar las imágenes como de manera experimental, ¿no? A través del Python directamente, manipulando los píxeles per se. Y en segunda, lo que queremos hacer también es tener nuestra aplicación de reconocimiento de imagen. Entonces, todas estas funciones, pues nos permiten extender como las capacidades, ¿no? Bueno, la primera instrucción es hacer un crop, o sea, o cortar esta imagen, ¿no? Para hacer el crop, lo primero que tenemos que definir es el tamaño digamos, de la caja con la cual vamos a cortar la imagen, ¿no? Entonces, vean que aquí, pues lo que estamos haciendo básicamente es justamente crear un conjunto de valores, ¿no? Entonces, que van a definir los, ¿cómo decirlo? O sea, van a definir los píxeles, ¿no? O sea, los puntos o las coordenadas de los píxeles. Entonces, vean, por ejemplo, si yo copio estas coordenadas de la caja, ¿no? Entonces, si yo mando a llamar la caja, lo único que acabo de crear, esto no es un array, si tiene paréntesis en vez de corchetes se llama tupla. ¿Cuál es la diferencia entre un array y una tupla? En realidad es similar, solo que la tupla no tiene todas las capacidades de manipulación de un array y una tupla es únicamente una sucesión de valores, ¿no? Ordenada. Un array también lo es, pero con el array nosotros podemos tener mayor manipulación de los valores. Entonces, paréntesis, cuando tiene paréntesis es tupla y cuando tiene corchetes es array. ¿Ok? Y entonces, pues así de fácil, ya defino esta tupla en la variable box y lo que le voy a decir a Python es que corte la imagen de acuerdo a esos valores. Entonces le digo image, o sea, ¿dónde está guardada no, perdón, no está guardada, es img, ¿no? O sea, img, porque yo la tengo en la variable img. Le digo corta de acuerdo a la tupla box, ¿no? Ahí está, la corta y luego le digo guárdala. Entonces, le digo crop.save y le pongo el nombre con el cual la quiero que lo guarde. Le voy a decir crop test 1.png y si yo la busco crop test1.png, justamente ahí la tengo. Me hizo el corte de la zona de la caja, ¿no? Entonces vean que si yo comparo la foto, el corte está más o menos como por aquí. Entonces, digamos que lo que hizo fue que va del 200 al 700, ¿no? Del 200 al 700. A ver, espérenme tantito. Nada más déjenme hacer el cálculo. Ya, claro. Sí, entonces esto es por coordenadas, ¿no? Entonces, en teoría, lo que debería hacer es que la primer coordenada, el primer punto es el 200,300 y el segundo punto es el 700,600, vean. Entonces, el primer punto es ¿no? Me voy 200 a la derecha y luego 300 hacia abajo. Y por aquí está el primer punto, ¿ok? Más o menos aquí en esta zona. No sé si lo puedo dibujar aquí. Sí, sí puedo dibujar. A ver. Entonces, este es
el 200,300, ¿no? Y luego el 600, aquí 600 para acá y 700 acá abajo, es aquí más o menos. Digo, estoy haciendo ahí un cálculo súper burdo, ¿no? Pero es nada más para que se den la idea. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo? Vean que tengo estos dos puntos de referencia. Y a partir de estos dos puntos, entonces es que se crea la caja. No necesito más que esos dos puntos para crear la caja, porque es la diagonal. Porque entonces ya lo único que hago es que, o lo único que hace Python automáticamente es que jala automáticamente hasta la coordenada X del segundo punto y automáticamente hasta la coordenada Y del segundo punto y define la caja.